He trabajado como enfermera en varios hospitales y centros de atención antes de llegar al hospital actual en el que trabajo. Antes estuve en un hospital geriátrico a 30 minutos de mi casa. Ya tenía experiencia trabajando con pacientes mayores, así que todo esto no era algo nuevo para mí. Había estado en este hospital solo unas semanas y pronto entenderán por qué. Era mi penúltimo turno en este hospital y sin que lo supiera al principio de esa noche, estaba trabajando en el turno de noche y estaba completamente agotada. Me asignaron al pabellón de Alzheimer. Los pacientes en este pabellón me adoraban. Mi presencia como una joven de veintitantos años entre los residentes de este pabellón, que en su mayoría estaban en sus propios pensamientos, era vista como un soplo de aire fresco, alguien que podía anclarlos al presente o al día a día. Estaba lidiando con varios pacientes esa noche, pero uno de ellos estaba más inquieto que los demás. Se llamaba Elena. Esta era la primera vez que trataba con ella. Cada vez que entraba en su habitación, me hablaba de las voces que escuchaba y del hombre vestido de negro que veía en la esquina de la habitación. La otra señora en su habitación había pedido que su cortina estuviera cerrada antes de que comenzara mi turno, para que Elena la dejara en paz. Ella era una señora dulce que sonreía cuando estaba cerca, pero no decía mucho y era muy olvidadiza. Dado que comencé mi turno alrededor de las 9 de la noche, la mayoría de los pacientes ya estaban dormidos para las 11, pero no Elena. Cada vez que me llamaba a su habitación estaba asustada por estas supuestas voces que escuchaba y por el hombre de negro que la miraba desde la esquina de la habitación. No voy a mentir, me estaba dando un poco de miedo. Creo que en su mente estaba viendo y escuchando estas cosas, y sentía simpatía por ella, ya que me imaginaba que debían ser muy aterradoras. Sin embargo, hice todo lo posible por calmarla y hacer que se durmiera. No quería encender el televisor para calmarla, ya que quería ser respetuosa con la otra paciente en la habitación. Tomé las manos de Elena y le dije que estaba bien, que respirara y se relajara. Le recordé que no estaba sola aquí y que yo siempre estaba a una llamada de distancia. Pareció funcionar. Elena se relajó por un rato y la siguiente vez que entré en la habitación, ella estaba dormida. Una vez que la mayoría, si no todos los pacientes están dormidos, la noche pasa más lenta, casi como si el tiempo retrocediera. Una hora o dos más tarde, estaba en el cuarto de ropa abasteciendo mi carrito cuando escuché algo en la habitación. Era un cuarto relativamente pequeño y totalmente en silencio con la puerta cerrada. Por eso escuchar otro ruido fue extraño. Me giré, no vi nada y seguí abasteciendo mi carrito. Luego sentí lo que solo puedo describir como una mano en mi hombro. Miré a mi hombro, salté y grité, pero no había nada en mi hombro. No había nadie en la habitación. Aún así supe que sentí algo grande agarrando mi hombro. Salí al pasillo por un segundo para asomar la cabeza. No había ninguna otra enfermera a la vista. Todo estaba en silencio. No me quedó más opción que volver a lo que estaba haciendo. Continué abasteciendo el carrito, hasta que estuvo lleno. Luego me volví hacia la puerta y caí al suelo, gritando mientras mi corazón se subía a la garganta. Había un hombre vestido de negro parado fuera de la puerta, mirando a través del vidrio y sonriendo. Mis gritos fueron lo suficientemente fuertes como para despertar a todo el pabellón. El hombre desapareció de mi vista a través del vidrio segundos después. La puerta se abrió y uno de mis colegas entró para ayudarme a levantarme del suelo, ya que estaba histérica. Le pregunté si vio al hombre vestido de negro. Su respuesta fue: ¿qué hombre? No hay nadie más aquí. Revisamos todas las habitaciones del pabellón y no había nadie vestido de negro en ninguna parte. Mis gritos despertaban a Elena, quien debe haber estado en un sueño ligero, y cuando entré en su habitación, ella empezó a hablar de las voces nuevamente, pero esta vez gritaba. No sabía que eran mis gritos los que estaba escuchando. Le pregunté cómo era este hombre vestido de negro, si estaba sonriendo, y ella me miró. Noté que sus cejas se fruncían mientras su expresión cambiaba
para parecer más concentrada de lo que había estado durante todo el día. Preguntó: ¿cómo lo supiste? Y aunque mi corazón seguía latiendo rápidamente, sentí que daba un vuelco mientras ella decía esto. Comenzó a gritar. Ahora gritaba: ¡sácame de aquí! ¡Él viene! Las otras enfermeras entraron y trataron de calmarla. Me cambiaron a otro pabellón esa noche con una compañera diferente, y finalmente me fui a casa temprano porque estaba muy asustada. Le envié un mensaje a la jefa de enfermeras al día siguiente, diciéndole que mi próximo turno sería mi último, que la experiencia me traumatizó y que realmente no quería estar en este edificio. Obtuve una respuesta amable de lo que podría haber esperado. Nunca me han diagnosticado nada, ni he tenido alucinaciones de ningún tipo. Soy consciente de los efectos de la falta de sueño, pero esto fue a otro nivel. No sé si mi mente comenzó a jugar trucos conmigo debido a lo que Elena me estaba diciendo durante toda la noche, pero la sensación de la mano en mi hombro, la imagen del hombre sonriente tras la puerta de vidrio, coincidiendo con la descripción que un paciente daba varias veces. Esto fue una de esas experiencias sobrenaturales inexplicables que ocurren una vez en la vida, al menos eso espero. Para el 10º cumpleaños de mi hijo, mi esposa y yo le organizamos una pequeña fiesta en el patio trasero a las 8:15. Invitamos a toda la familia como solíamos hacer para los cumpleaños de nuestros hijos, y también los dejamos invitar a todos sus amigos. Vivimos en una zona rural de Virginia, por lo que nuestro patio trasero conecta con un bosque en 2 lados. También tenemos una propiedad bastante grande, lo que nos permite colocar varias mesas en el césped con comida y bebidas. La fiesta continuó hasta la noche y la mayoría de nuestros invitados se fueron, pero algunos familiares cercanos y amigos se quedaron hasta tarde. Eran alrededor de las 8 de la noche y los mosquitos estaban en pleno apogeo, así que decidí ir al cobertizo al final del patio cerca del bosque para buscar antorchas. Agarré unas 6 antorchas y las coloqué en el césped mientras volvía a buscar combustible. Sin embargo, mientras estaba en el cobertizo, escuché pasos en el bosque. Detuve lo que estaba haciendo para echar un vistazo, pero honestamente estaba demasiado oscuro para ver claramente en el bosque. Después de encontrar el combustible, regresé con la fiesta y clavé las antorchas en el suelo. Las 6 antorchas proporcionaban una buena cantidad de luz y nos protegían de los molestos insectos. Quedaban alrededor de 6 niños, incluyendo mi hijo, y todos querían jugar a las escondidas en el bosque. Mi esposa y yo lo permitimos asegurándonos de que se mantuvieran cerca de los árboles. Mi hijo y sus amigos se fueron a jugar mientras nosotros nos sentamos a charlar. Pasaron unos 15 minutos de conversación con familiares y escuchando a los niños reír y gritar a lo lejos en el bosque. Pero de repente los gritos se convirtieron en gritos de alarma. Todos nosotros nos miramos preocupados. Uno tras otro, los niños salieron corriendo del bosque, diciendo que había algo allí adentro. Les dije a todos los niños que se quedaran cerca del patio. Mi hermano Dom y yo, siendo los hombres más grandes allí, decidimos investigar. Tomamos un par de linternas y nos aventuramos en el oscuro bosque. El único sonido que escuchábamos eran los grillos y otros insectos nocturnos, así que avanzamos más adentro. Fue entonces cuando comenzamos a escuchar algo más. Al principio sonaba como un animal, pero a medida que nos acercábamos, el sonido se volvía más similar al de un humano. Continuamos caminando y tuvimos la sensación de que alguien nos estaba observando como perros. Extendí mi brazo para detener a Dom y quedamos en silencio. La mejor manera de describir el sonido que escuchábamos es que era un gemido, enojado y humano. Era un sonido extraño y escalofriante. Luego, escuchamos crujidos de hojas en el suelo más adelante. Apuntamos nuestras linternas en esa dirección y vimos a alguien o algo detrás de un árbol. El gemido se detuvo. Tom dio un paso adelante y llamó, y entonces pasó lo que sigue. Un grito tan fuerte, tan espeluznante, tan inhumano, lleno en el aire. Estoy seguro de que se pudo escuchar a kilómetros de distancia.
Dom y yo nos dimos la vuelta y salimos corriendo de vuelta a la propiedad. Les indicamos a todos que entraran a la casa. Cuando llegamos, Dom llamó al departamento del sheriff. Nos dijeron que probablemente fuera un animal salvaje, pero queríamos insistir en que era un humano. Sin embargo, no podíamos estar seguros. Hasta el día de hoy no sabemos quién o qué vimos y escuchamos en ese bosque, pero definitivamente nos estaba acechando a nosotros y a los niños mientras jugaban a las escondidas. Y ese grito que escuchamos simplemente no sonaba humano para nosotros. He sido trailero para diversas empresas durante 10 años. Hace 3 años trabajaba para una empresa de almacenes en Kansas, haciendo envíos. Por lo general conducía el tráiler grande, el cual estaba al volante el 2 de febrero. Era un lunes frío y la semana apenas comenzaba, con muchos cargamentos que debían ser enviados. Comencé a conducir a las 3 de la tarde y tenía la intención de llegar a mi destino esa misma noche. No quería tener que detenerme en el costado de la carretera para dormir. Iba a una velocidad un poco por encima del límite después de la medianoche, lo cual es rápido para un tráiler grande. Empecé a sentirme muy cansado, pero el destino estaba a menos de 1 hora de distancia, así que pensé que podría hacerlo. Mis ojos se secaban y mantenerlos abiertos era un verdadero esfuerzo. Me rocié un poco de agua en la cara, lo que ayudó un poco a despertarme. Mi tráiler era el único vehículo en esta carretera a esta hora, así que aparte de mis luces, la carretera estaba completamente oscura. Recuerdo que alcancé mi botella de agua y casi la escupí cuando vi una figura que se acercaba rápidamente en la distancia. Pisé los frenos con fuerza y a medida que el tráiler se detenía casi por completo, pude distinguir mejor las características de esta persona que estaba en medio de la carretera. Parecía estar vestida de negro, con algún tipo de bufanda negra alrededor del cuello, y tenía un cuello anormalmente largo. Sé que es extraño fijarse en eso, pero era casi aterrador. Sin embargo, su rostro en sí era una completa borrosidad. No se podía distinguir ninguna característica. A medida que mi tráiler se desaceleraba y se acercaba a este hombre misterioso, estaba a punto de bajar la ventanilla para preguntar si necesitaba un viaje, pero él se giró hacia su izquierda y se lanzó hacia el bosque. No me detuve ni un segundo adicional para pensarlo. Simplemente volví a presionar el pedal del acelerador y seguí adelante, a pesar de lo extraño que había sido. Estaba apurado y de hecho no fue hasta unos 20 segundos después de eso que mi corazón realmente comenzó a latir rápido al tomar conciencia de lo extraño que había sido todo. Sin embargo, unos minutos después, algo más ocurrió. Mientras volvía a mi velocidad de crucero, vi algo correr frente a mí en la carretera. Al principio parecía un animal grande, pero a medida que me acercaba y se adentraba en el bosque, me di cuenta que parecía ser otra persona. Ni siquiera toqué los frenos esta vez, simplemente seguí adelante y pisé el acelerador un poco más, porque empezaba a sentirme inquieto y quería llegar más rápido. Otros minutos pasaron sin incidentes, pero me estaba sintiendo cada vez más cansado y en ocasiones incluso me desviaba un poco hacia el carril contrario. Faltaban unos 40 minutos para llegar al final del viaje y no sabía si podía aguantar más. Comencé a buscar lugares adecuados para detenerme y descansar. Finalmente encontré una pequeña área en el lado de la carretera, hecha de grava, que supongo que era una pequeña área de descanso. Estacioné el camión y recosté la cabeza para descansar un poco. Dormí menos de 1 hora antes de despertarme de repente en la oscuridad. No sé qué me despertó, pero miré afuera a través del parabrisas y algo en mi interior me decía que encendiera los faros. Así que giré la perilla y las luces iluminaron el alrededor de mi tráiler. Había algo frente al tráiler. Un hombre, el mismo de la bufanda negra que había visto antes, estaba de pie al lado de la carretera. Ahora podía ver su rostro mucho más claramente. Tenía una sonrisa muy amplia y los ojos abiertos al máximo, mirándome a través del parabrisas.
Encendí el tráiler y lo saqué de esa pequeña área de descanso lo más rápido que pude. No sabía qué pensar. ¿Cómo había caminado 10 millas? ¿Desde dónde lo había visto por última vez? No me detuve nuevamente esa noche hasta que llegué a mi destino. Desde ahí me quedé a dormir en el estacionamiento y me levanté temprano al siguiente día. La única explicación lógica que pude encontrar es que mi mente me estaba jugando una mala pasada, debido a todas las cosas extrañas que había visto esa noche. Nunca había oído hablar de una alucinación tan vívida y aterradora, y eso es lo que aún me confunde y asusta. Kaylee y Juan son excursionistas quien viven en Eagle Mountain, Utah, una pequeña ciudad al sur de Salt Lake City. Durante los últimos años habían estado explorando los bosques en busca de cosas interesantes y un día lo encontraron. Kaylee estaba haciendo una caminata en Cedar Fort, a solo 5 millas al sur de Salt Lake City, cuando encontró grandes cantidades de huesos de animales y montones de basura que la gente había arrojado. Pero las cosas comenzaron a ponerse extrañas cuando comenzó a encontrar símbolos extraños y partes de animales dispersas por el bosque, algunas de ellas en extrañas formaciones. El 15 de septiembre decidió llevar a su amigo Juan para mostrarle en persona las cosas inusuales que había encontrado. Esta vez encontraron algo aún más perturbador en el sendero, una cabeza de venado cercenada y un pentagrama rodeado de patas de venado, que no estaban ahí la primera vez que Kaylee caminó por el sendero. El sol se estaba poniendo y después de tomar algunas fotos decidieron que era hora de regresar al automóvil, pero mientras caminaba se dieron cuenta de que no reconocían el camino en el que estaban. A medida que oscurecía, aceptaron que estaban perdidos. Con nada más que las linternas de sus teléfonos para navegar, comenzaron a sentir que estaban siendo observados. Mientras aumentaban su ritmo, los dos comenzaron a oír los árboles y arbustos moviéndose al menos 20 pies a su derecha, lo que fue aún más preocupante debido al hecho de que no había viento esa noche. Los dos empezaron a entrar en pánico y se apresuraron hacia un sendero que encontraron, con la esperanza de que los llevara de regreso al auto de Kaylee. Justo cuando las cosas parecían no poder empeorar más, Kaylee y Juan escucharon un grito tan profundo y espeluznante que sonaba a algo que no era ni humano ni animal. Los dos corrieron por el sendero, Kaylee haciendo un esfuerzo consciente para no mirar atrás, pero Juan sí lo hizo y afirmó haber visto una figura negra grande en el sendero, de atrás de ellos, demasiado grande para ser humana. Los dos lograron llegar al auto por pura suerte, perdiendo lo que sea que los estaba persiguiendo, así que dejaron el bosque e hicieron el camino de vuelta a casa. Después de investigar, Kaylee encontró documentos sobre prácticas de cultos comunes reportadas en esos bosques, así como numerosos asesinatos y desapariciones que ocurrieron en el área a lo largo de los años. Antes de conseguir un trabajo de oficina en la ciudad, fui conductor de UPS durante 2 años. Era un buen trabajo y disfrutaba de la mayoría de las partes, pero tenía sus momentos extraños. Estábamos en el 2010 y hace 2 años que había terminado la universidad. Trabajaba de 11 a 7 un jueves. Era pleno invierno, así que oscurecía a las 5. No estaba viviendo precisamente en Palm Springs, sino en un pequeño pueblo de Carolina del Norte. No quiero llamarlo ghetto ni solitario, pero no era una zona muy agradable. Realizaba entregas en ese mismo pueblo con frecuencia. La situación de vivienda en esta ciudad era extraña. Algunas cuadras tenían filas de casas y casas móviles muy distantes entre sí, mientras que otras cuadras estaban completamente desoladas. Esto significaba menos entregas en general porque las casas estaban muy separadas y lejos entre sí, lo que requería más tiempo que en comunidades suburbanas o urbanas. Las entregas siempre estaban marcadas en el mapa para que pudiera tomar una ruta más estratégica en lugar de simplemente conducir por todas partes. Después de horas y horas de entregas en al menos 3 pueblos pequeños diferentes, comencé a dirigirme por una de esas calles que mencioné antes, con casas móviles distantes y pequeñas casas a un lado y un bosque al otro. Eran alrededor de las 6 de la tarde y mi turno estaba llegando a su fin, con no muchas entregas restantes,
Había una casa en esa cuadra y el paquete debía ser firmado, lo que significaba que no podía simplemente dejarlo en el porche. Estacioné el camión frente a la casa, fui a la parte trasera del camión y saqué una de las cajas más grandes y pesadas del día. Había algunas piezas metálicas pequeñas moviéndose en la caja, muchas de ellas. No podía siquiera adivinar qué podría haber adentro. Mi trabajo era simplemente llevar la cosa hasta la puerta delantera de la casa móvil y eso hice. No había timbre en la casa, por lo que tuve que golpear la puerta. No había luces encendidas dentro y no vi un coche afuera, así que esperaba que alguien estuviera en casa. Golpeé la puerta algunas veces más y luego vi como las cortinas de una de las ventanas se movían y pasos se acercaban a la puerta. Luego hubo una larga pausa, una pausa sospechosa y totalmente innecesaria antes de que la puerta se abriera finalmente. Una mujer mayor asomó la cabeza y cuando le dije que tenía un paquete para firmar, ella abrió la puerta de mala gana. Ella parecía nerviosa cuando le pedí que firmara el dispositivo y su firma fue desordenada. Luego me dijo que necesitaba que la ayudara a llevar la caja a su habitación. Supuse que eso era necesario desde el principio, pero en el momento en que entré en la casa móvil, olí un olor fuerte y desagradable. ¿Sabes cómo cada hogar tiene un olor distintivo, ya sea bueno o malo? Bueno, este olor era terrible. No sabía qué era, pero ella me llevó a una sección trasera detrás de la pequeña sala. Me condujo por un pasillo estrecho donde tuve dificultades para llevar la caja y luego me llevó a una puerta. Abrió la puerta y me dijo que metiera la caja en el armario al fondo de la habitación. Le pedí que encendiera la luz, pero me dijo que la luz no funcionaba. La habitación estaba casi a oscuras, solo iluminada por la lámpara de la sala, que se filtraba por el pasillo. Pude ver lo suficiente para llevar la caja al interior de la habitación, pero cuando me acerqué al armario, vi a alguien de pie en la esquina del mismo. Sabía con certeza que era una persona debido a la forma del contorno y porque se movía. No había una explicación lógica para esto. La persona estaba claramente escondida de mí, esperando. Dejé la caja donde estaba y pasé junto a la mujer diciéndole que esperaba que tuviera un buen día. Comenzó a gritarme que volviera y la ayudara. Incluso llegó a insultarme. No sabía qué planeaban esta mujer y quienquiera que estuviera en ese armario, pero no quería quedarme para averiguarlo. Continué mi turno y volví a casa esa noche, comenzando mi búsqueda de un trabajo mejor y diferente. Esto ocurrió durante el verano de 2015. Yo tenía alrededor de 17 años. Padezco una enfermedad de la válvula, una afección en la que una de las válvulas de corazón deja de funcionar correctamente, lo que resulta en una pérdida de flujo sanguíneo. La razón por la que estaba en el hospital se debía a que fui tonto y dejé que mi condición no fuera tratada, por lo que estaba sufriendo un dolor en el pecho extremo. Nada divertido en definitiva. De todos modos pasaba la noche en el hospital conectado a un suero intravenoso, lleno de medicamentos para ayudarme a respirar mejor. Si recuerdo correctamente, eran alrededor de las 10 de la noche y mis padres acababan de irse, ya que habían terminado las horas de visita. Esta era la primera vez que pasaba la noche en el hospital solo, por lo que naturalmente estaba nervioso. Para pasar el tiempo, leía un libro. Cuando finalmente me cansé, decidí acostarme. Justo en ese momento me quedé dormido durante unas buenas 2 horas o algo así, cuando por alguna razón me desperté. Me desperté inmediatamente con el sonido del zumbido de la luz en el pasillo, donde luego escuché algo más, el sonido de pasos que se acercaban rápidamente desde el final del pasillo. Al principio pensé que era la enfermera nocturna que venía a revisarme, pero en su lugar vi a un hombre que nunca había visto antes mirar dentro de mi habitación. Parecía ser un padre o tal vez un visitante, pero no era mi padre. Llevaba una camisa blanca, pantalones de camuflaje y unos anteojos. Obviamente estaba confundido, pero no me sentía amenazado ni asustado, ya que supongo que probablemente estaba perdido. De manera directa le dije hola, y él miró nerviosamente alrededor antes de poner su dedo en sus labios haciendo un sonido de silencio.
Luego sacó un par de lo que parecían tijeras de podar de su bolsillo trasero y se acercó a mí. Habría intentado correr, pero mi energía estaba en su punto más bajo debido a mi condición, así que ni siquiera podría haberlo intentado. Luego avanzó hasta el borde de mi cama, donde cortó el cable del suero. Chispas salieron volando y la habitación se iluminó por un segundo. Obviamente la máquina dejó funcionar y yo estaba al borde de tener un ataque de pánico total. Esto empeoró mis síntomas, causándome dificultades constantes para respirar. Después de eso simplemente se levantó y salió de la habitación con toda la calma, como si nada hubiera sucedido. Sin dudarlo, utilicé toda la energía que pude para llamar a cualquier persona que pudiera estar en ese piso. Solo había una enfermera en ese piso, pero estaba atendiendo a más de 20 habitaciones. Permanecí en esa habitación casi media hora, con problemas para respirar ya que el suministro de medicamentos se había cortado. Afortunadamente la enfermera nocturna llegó y al ver lo que pasó le pasó a mi suero, entró en pánico. Inmediatamente llamó a seguridad y algunas otras enfermeras para trasladarme a otra habitación. Recuerdo que el hospital realizó una investigación con la policía para tratar de encontrar a la persona que hizo esto. Les proporcioné una descripción de cómo se veía, pero no había nadie en el hospital que coincidiera con esa descripción. Sorprendentemente, a pesar de lo agradable que era el hospital, no tenía una cámara cerca del área en la que me encontraba, solo una cámara más adelante en el pasillo. Eventualmente, sin embargo, lograron atrapar a la persona en otro edificio del hospital, caminando por ahí. Las imágenes de la cámara lo muestran entrando en varias habitaciones durante unos segundos y luego saliendo. ¿Por qué fui el objetivo específico? No está claro, ya que no parecía hacer nada cuando entró en las otras habitaciones. No tengo idea de quién era o por qué hizo lo que hizo, ya que el hospital no nos proporcionó actualizaciones. Agradezco a los trabajadores del hospital por actuar rápidamente y llevarme a otra habitación. Todavía me asusta pensar qué habría pasado si hubiera estado dormido cuando cortó ese cable. Recuerdo a mis padres hablando por teléfono con la policía y el hospital en busca de información, pero nunca me dijeron nada sobre el hombre y no estoy seguro de si alguna vez lo sabré. No lo he vuelto a ver desde entonces, pero solo espero que esté tras las rejas. Guillermo es un excursionista ávido que en el 2016 estaba visitando a su hermano en el norte de Nueva York, cerca de Downsville. El hermano de Guillermo posee una pequeña casa y un granero ahí, y de vez en cuando Guillermo y otros miembros de la familia iban a visitarlo. Esto sucedió a finales del otoño, por lo que la vegetación ya estaba mayormente naranja y más de la mitad de las hojas ya habían caído de los árboles. Guillermo estaba haciendo una caminata por un sendero estrecho que no estaba lejos de la casa de su hermano. Este sendero se encuentra en una zona muy rural y conecta de propiedad en propiedad. Guillermo tropezó con una bolsa de lona en el suelo en medio del bosque, lo cual fue una sorpresa. La bolsa de lona parecía relativamente nueva, no estaba sucia como si hubiera estado en el bosque durante mucho tiempo. Sin embargo, había un olor desagradable que provenía de la bolsa, como algo podrido en su interior. Guillermo asumió lo peor, pero sabía que tenía que abrir la bolsa para ver qué había dentro en caso de que realmente pudiera ser una persona. Estaba reuniendo el coraje para abrir la cremallera de la bolsa, pero antes de que pudiera hacerlo, escuchó pasos acercándose desde el sendero y una voz que decía: «Eso es mío, por favor no lo toques». Un hombre grande con una chaqueta y jean sucio se acercaba rápidamente desde el bosque y agarró la bolsa de lona del suelo. Los dos intercambiaron miradas por un momento. Guillermo le dijo al hombre que pensaba que la bolsa había sido olvidada por alguien, y el hombre le dijo que estaba almacenando su caza en la bolsa. Aunque Guillermo no era cazador, sabía que normalmente se utiliza una nevera para almacenar carne fresca, no una bolsa de lona. Además, esto tampoco explicaría el mal olor, ya que generalmente los cuerpos solo comienzan a oler después de varios días de muertos. A medida que el hombre se acercaba más, Guillermo sintió que algo no estaba bien, y sin pensarlo comenzó a correr tan rápido como pudo por el sendero.
Sabía que estaba siendo perseguido porque podía escuchar el crujir de las hojas detrás de él. El hombre lo siguió durante un tiempo, pero Guillermo finalmente llegó a una propiedad abandonada con pasto crecido, y sin aliento por la carrera, entró a una vieja casa por la puerta trasera y se escondió bajo una cama en la primera habitación que encontró. Escuchó cómo la puerta trasera se abría nuevamente, seguida de pasos pesados que se movían apresuradamente. Los pasos recorrieron las habitaciones, y Guillermo pudo escuchar la respiración agitada del hombre mientras buscaba. Los pasos finalmente llegaron a la habitación en la que estaba escondido, pero el hombre solo se asomó por un segundo y luego se fue. Guillermo esperó bajo la cama durante otro rato antes de salir. Supo que tenía que ponerse en movimiento antes de que oscureciera por completo. Salió de la casa y corrió por un camino de tierra cerca de la casa que probablemente había sido un camino de entrada en algún momento. Esto lo llevó a una carretera. A partir de ahí, finalmente logró conseguir un aventón con un automóvil que pasaba y lo llevó de regreso a la casa de su hermano, donde llamó al departamento de policía local para informar su encuentro. Aunque nunca se confirmó técnicamente qué había en esa bolsa de lona, el olor a podrido ya era suficiente pista, y el hecho de que el hombre persiguiera a Guillermo de esa manera mostraba que estaba ocultando algo que no quería testigos, probablemente el hecho de deshacerse de un cadáver. Mi abuelo falleció hace unos años. Siempre estuve muy cercano a él. El pasado julio, en su cumpleaños, lo visité en el cementerio. El cementerio que él y mi abuela eligieron para ser enterrados estaba aproximadamente 1 hora en coche desde mi apartamento. Mi familia vivía más cerca, así que todos fueron juntos a su tumba. Yo tuve que ir por separado. Era un día lluvioso y deprimente, y no hay nada peor que visitar un cementerio en un día así. El portero de la entrada me pidió el número de la parcela. Se lo di y me dejó entrar. Es un cementerio bastante grande y solo había estado allí un par de veces antes, pero no como conductor, así que tuve dificultades para encontrarlo. No había muchas personas, si es que había alguien en el cementerio ese día. Estoy seguro de que el clima tenía algo que ver con eso. Finalmente encontré su lápida y estacioné mi coche en la hierba al costado. Puse algunas flores debajo de una piedra. Estuve parado allí un rato con los ojos cerrados y recé. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y miré hacia arriba. Había un anciano parado a unas 5 filas de tumbas, justo enfrente de mí, y me estaba mirando. Conocía a este hombre. Era mi abuelo. No, no podía ser. Me froté los ojos y había desaparecido. ¿Acaso había tenido un momento espiritual o mis ojos y mi mente me estaban jugando una mala pasada? De cualquier manera me entró un escalofrío y me pusieron la piel de gallina. Para ser honesto, estaba asustado. Regresé a mi coche, dije, te quiero, abuelo, y me fui. Sentía como si tuviera dolor de cabeza en el camino de regreso a casa, sin saber por qué. Era el único coche en Prospect Road, una calle tranquila con bosques densos a ambos lados. Normalmente habría venados cruzando por aquí. Mi coche iba rápido por la carretera y vi a alguien al costado del camino que se acercaba. Cuando me di cuenta de quién era, mi corazón cayó 1000 pies y sin querer giré el coche.
Traté desesperadamente de recuperar el control y detenerme. Por suerte, mi coche no chocó contra un árbol, sino que simplemente patinó en medio de la carretera hasta detenerse. Miré inmediatamente hacia donde lo vi y vi un ciervo al costado del camino, mirando mi coche. Mi corazón latía a 1000 por hora, estaba aterrado y necesitaba llegar a casa. Asegurándome de que no venían coches, volví a mi carril. Me encontré en la carretera lo mejor que pude, dadas las cosas que acababa de ver 2 veces. Me sentí extraño durante el resto del día, no enfermo, pero algo no estaba bien en mi cabeza. Me fui a dormir temprano después de ver un episodio de mi serie. Me desperté como a las 2 de la madrugada con mi teléfono sonando. Era un número desconocido. Mi corazón comenzó a latir rápido otra vez. Recibir una llamada a esta hora no podía ser una buena noticia. Acepté la llamada y puse el teléfono en mi oído. Había estática en el otro extremo. Finalmente dije hola, más estática. Pero lo que pensé que escuché después fue increíble. Durante medio segundo pensé que escuché la voz de mi abuelo a través de la estática. Intenté decir hola de nuevo, pero estaba demasiado conmocionado. Todo mi cuerpo temblaba. Entonces la llamada se cortó. Quedó en silencio y terminó. Llamé a mi proveedor de telefonía al día siguiente para rastrear el número, pero no pudieron. No tenían suficientes datos para rastrearlo, al parecer. Aunque no sé si eso era cierto o no, los eventos de ese día y noche fueron los más aterradores que jamás haya experimentado. Creo que mi abuelo fallecido estaba tratando de contactarme. No lo sé porque eso suena ridículo. Uno pensaría que si experimentaras algo así, estarías lleno de emoción y alegría, pero no, todavía me aterroriza. Realmente no sé qué pensar ni cómo sentir al respecto. Aunque suene ridículo o no, esto ocurrió y casi todas las noches me pregunto si en realidad era mi abuelo en el teléfono. Hace unas semanas estaba en el trabajo y sabía que iba a lamentar haber ido ese día. Trabajaba en una gasolinera en la ciudad y aunque la mayoría de las noches eran normales, de vez en cuando ocurrían cosas locas, pero nada como esa noche. Eran alrededor de las 9:30 y como suele ser tranquilo a esa hora, decidí verificar los baños para asegurarme de que estuvieran limpios. Como generalmente trabajaba solo, solía cerrar la gasolinera por unos minutos mientras lo hacía, para que nadie pudiera llevarse nada de la tienda mientras no estaba mirando. Pero esta vez dudé en abrir la puerta. Cuando salí del baño, me sorprendió ver a un hombre parado afuera de la ventana, con el rostro presionado contra el cristal. Me quedé allí por un momento, tratando de recuperar la compostura antes de abrir la puerta. Me dije a mí mismo que probablemente solo era un cliente al que había pillado mirando, para ver por qué la tienda estaba cerrada. Le hice un gesto al hombre y me dirigí hacia la puerta con una sonrisa en el rostro. Desbloqueé la puerta y la mantuve abierta para él, mientras me disculpaba por haberla cerrado. Sin embargo, el hombre no se movió hacia mí en absoluto. Había girado su cuerpo para mantenerme a la vista, pero cuando lo invité a entrar, simplemente se quedó allí. Estaba confundido por un momento y comencé a sentir una sensación incómoda que me estaba secando la garganta. Decidí volver a entrar en la gasolinera y ponerme detrás del mostrador. Pensé que cuando estuviera listo para entrar, lo haría. Sin embargo, no se movió en absoluto. Simplemente mantuvo su rostro presionado contra el vidrio y sus ojos fijos en mí. Incluso llegó otro cliente a la tienda y mientras esperaban a que los atendiera, me preguntaron qué estaba haciendo ese hombre. Les dije que no estaba seguro, pero que llevaba unos 20 minutos allí en ese momento. La cliente me dijo que era realmente inquietante.
Le dije que daría una vuelta por la tienda y pensé en pedirle al hombre que se fuera, porque estaba ahuyentando a los clientes. Ella me agradeció y la acompañé hasta la puerta para asegurarme de que llegara a su automóvil de manera segura antes de volverme hacia el hombre, que todavía estaba parado en el mismo lugar y aún me miraba fijamente. «Disculpa, señor», dije, tratando de mantener un tono calmado. El hombre comenzó a murmurar algo entre dientes, pero no pude entenderlo. «Voy a tener que pedirte que te vayas si no tienes planeado comprar algo. Los clientes se han quejado», le dije con el mismo tono de voz que antes. Los ojos del hombre se abrieron de par en par y pude ver que apretaba la mandíbula. Comencé a sentirme realmente tenso y me costaba mucho no volver a entrar en la tienda y cerrar la puerta. Luego, sin previo aviso, como si hubiera captado el mensaje, sin decir ni murmurar una palabra más, simplemente se dio la vuelta y se fue. Regresé a la gasolinera y seguí trabajando durante las siguientes horas, pero no puedo decir que me sintiera cómodo, porque de vez en cuando miraba hacia el estacionamiento, temiendo ver al hombre nuevamente. Aproximadamente 30 minutos antes de cerrar, mi peor temor se hizo realidad. Miré hacia el estacionamiento para ver si había algo que debía hacer con las bombas antes de cerrar. Y fue entonces cuando lo vi. El hombre había regresado, pero esta vez no tenía la cara pegada a la ventana. En cambio, estaba parado a unos 30 centímetros de la puerta y parecía que tenía algo en la mano. Sabía que algo andaba mal, pero no tuve tiempo de reaccionar. Tan pronto como lo noté, el hombre se precipitó rápidamente hacia la gasolinera y llegó al mostrador. Alcancé debajo del mostrador y agarré el teléfono, esperando poder marcar al 911 a tiempo, pero no fui lo suficientemente rápido. El hombre se había subido al mostrador y tan pronto como estuvo del mismo lado que yo, comenzó a blandir un pequeño martillo en la mano. Golpeó el martillo contra el mostrador, pero logré apartarme a tiempo. Fue una lástima que no pudiera moverme más allá de eso, porque tan pronto como di un paso atrás, el hombre saltó sobre el mostrador y una vez que estuvo en el mismo lado que yo, comenzó a golpearme con el martillo sin piedad. Intenté proteger mi rostro con los brazos, pero solo pude soportar unos pocos golpes antes de no poder más. Bajé los brazos y traté de preguntarle al hombre por qué estaba haciendo esto, pero no pude articular las palabras a tiempo. Me golpeó y sentí como el lado de mi cabeza se calentaba extrañamente. Rápidamente me mareé y perdí el conocimiento. No sé si él pensó que me había matado, pero detuvo su ataque en ese punto. Pasó un tiempo antes de que lograra despertarme, pero cuando lo hice vi que la tienda había sido robada y saqueada. Toqué el lado de mi cabeza y noté que seguía sangrando, así que me aseguré de levantarme lentamente mientras llamaba a la policía y a una ambulancia. Terminé pasando una semana en el hospital, siendo tratado y monitoreado por una fractura de cráneo menor. El hombre que me robó ya se había ido y hasta ahora no ha sido atrapado. La policía cree que estaba relacionado con otros 3 robos en el estado, así que con suerte lo atraparán pronto. Siempre he sido una persona amante de los deportes extremos desde que era pequeño. Escalada de montaña, parabelismo, buceo, aunque siempre fue un ávido esquiador. Iba a esquiar al menos 10 veces por temporada, a veces con amigos, a veces solo. Un amigo llamado Carlos accedió a acompañarme y acampar en las montañas para hacer esquí en terrenos vírgenes, lo que básicamente significa esquiar en zonas no patrulladas, fuera de los límites de las estaciones de esquí. Fue un viaje en coche de 3 horas, seguido de un poco de conducción todoterreno para llegar a las colinas. Estacioné mi camioneta en la base de una zona con muchas colinas,
pero no pude avanzar mucho más debido a la densidad de los árboles. Carlos y yo descargamos la parte trasera de mi camioneta, con todo nuestro equipo de esquí y equipo de acampada. Luego caminamos aproximadamente un cuarto de milla, lo que fue una cantidad increíble de trabajo con todo lo que estábamos cargando. Encontramos un lugar perfecto para acampar cerca de la base de una colina y en un claro entre los árboles. Configurar la tienda de campaña, desempacar sacos de dormir y equipo fue la prioridad número 1. Una vez que todo estuvo listo, comenzamos a explorar la colina para buscar los lugares adecuados para esquiar. Hicimos bastante senderismo, pero también pudimos esquiar mucho. En un momento dado, Carlos y yo nos perdimos mientras esquiábamos por una colina más grande. Supuse que nos encontraríamos en la base o que simplemente lo encontraría eventualmente. Comprobé el walkie-talkie solo para ver si él respondía, pero no lo hizo, lo que significaba que probablemente todavía estaba esquiando cuesta abajo. Mientras caminaba con mis esquís en la base de la colina, me encontré con otro esquiador. Sonaba muy amable bajo una máscara de esquí y me preguntó dónde estaban las mejores colinas y si estábamos acampando. Tenía sus esquís sujetos a su mochila naranja. Le señalé la colina por la que acababa de esquiar y también le indiqué la dirección donde habíamos establecido el campamento. Me dijo que él y su esposa estaban tratando de encontrar un buen lugar para acampar cerca de otras personas y me preguntó si podía llevarlo hasta nuestro campamento. A pesar que realmente no quería retroceder todo ese camino, sentí que tenía que ser un buen samaritano y ayudar a este hombre y a su esposa. Saqué mi walkie-talkie nuevamente y le dije a Carlos por el altavoz que iba a volver al campamento por un tiempo. Comencé a guiar al hombre mientras caminaba detrás de mí. De repente empecé a recibir algo de estática desde el otro extremo del walkie. Parecía que alguien, probablemente Carlos, estaba tratando de hablarme, pero la conexión estaba fallando. No había nada que pudiera hacer al respecto, excepto regresar a esa colina más tarde. Llevó bastante tiempo caminar y hablar un poco con el hombre antes de llegar al campamento. Me di la vuelta y le sonreí, aunque me di cuenta instantáneamente de que era inútil bajo mi máscara de esquí. Sonaba muy agradecido por él y su esposa, así que finalmente le pregunté dónde estaba su esposa. No me respondió y comenzó a acercarse más a mí. Al principio no pensé nada raro, pero por alguna razón, algo en sus esquís y mochila me hizo sospechar. Pertenecían a Carlos. Durante un segundo pensé, ¿es este Carlos? ¿Me está tomando el pelo? Pero no era posible, la voz era demasiado diferente. El hombre estaba a pocos pies de mí en ese punto y estaba aumentando el ritmo hacia un enfoque más intimidante. Entré en pánico y salté dentro de la tienda para buscar mi pistola de bengalas en mi bolsa. El hombre agarró mi pierna que estaba fuera de la tienda y luego sentí un intenso hormigueo en mi pierna, como una descarga eléctrica severa, seguida de una sensación de ardor. Grité de dolor mientras lograba sacar la pistola de bengalas. Abrí la puerta de ventilación y apunté al hombre. Inmediatamente retrocedió con las manos en alto. Fue entonces cuando noté el cuchillo clavado profundamente en mi pierna. Le ordené al hombre que me dijera dónde estaba mi amigo. Respondió rápidamente que estaba cerca de la base de la colina, donde me encontró. Le pedí al hombre que se quedara quieto mientras llamaba al 911 para solicitar un rescate inmediato, pero el hombre se fue fácilmente mientras yo estaba en el teléfono. No había mucho que pudiera hacer con un solo disparo de bengala. Sentí que esperaba allí, en el frío, con mi pierna sangrante para siempre, hasta que finalmente escuché el tranquilizador sonido de un helicóptero de rescate que pasó por encima y disparé mi pistola de bengalas. No puedo creer que realmente me recogían en un helicóptero, lo que ayudó a localizar a mi amigo tendido en la nieve en medio de la colina. Estaba inconsciente y también había sido apuñalado 2 veces en la pierna y robado. Intentó hablarme a través del walkie-talkie mientras perdía el conocimiento, pero la conexión era mala.
Ambos fuimos llevados al hospital, pero hoy estamos bien. Trabajaba el turno de una gasolinera porque necesitaba dinero extra y un segundo trabajo. Trabajé allí durante unos meses, alrededor de mi segundo o tercer mes, cuando este tipo comenzó a venir regularmente muy tarde por la noche, siempre alrededor de las 2 de la madrugada. Medía unos 6 pies de altura, tenía el pelo largo y desaliñado. Siempre entraba, compraba una cerveza grande y se iba. Pero después de un tiempo, una noche me preguntó mi nombre. Le dije mi nombre y él solo seguía diciendo, Roberto, me gusta eso, mientras se reía para sí mismo. Abrió la cerveza grande que acababa de comprar y se fue hablando solo, claramente ebrio. Esa noche estaba curioso por ver si había estado bebiendo y conduciendo todas las veces que venía a la tienda. Observé mientras se iba y desaparecía la propiedad de la gasolinera. Tenía sentido. Nunca había comprado gasolina cada vez que entraba. Solo compraba alcohol. Lo vi casi todas las noches después de eso. Algunas noches estaba visiblemente más borracho que otras, y a veces se apoyaba en una de las estanterías, durante un rato sin decir nada. Siempre me saludaba con un «Hola, Roberto», cada vez que entraba. Una noche simplemente se apoyó en una estantería bebiendo la cerveza grande que acababa de comprar, sin decir nada, solo mirando una pared. Finalmente le pregunté su nombre. Me miró, tardó unos 5 segundos y dijo, Gilberto. Sentí que Gilberto era un nombre falso. Me pregunté si la primera cosa que le vino a mente fue Gilberto, porque rimaba con mi nombre. Pero seguí adelante y le dije, entonces Gilberto, ¿en qué trabajas? Rió tan fuerte que realmente me asustó. Dijo que no trabajaba, que el gobierno lo había dejado sin trabajo por completo. Tenía la sensación de que estaba borracho otra vez. Me miró con una cara enfadada, pero curiosamente dijo, «Me caes bien, Roberto, pareces saber lo que haces». No sabía qué significaba eso, pero se fue de la tienda justo después. No lo vi durante un tiempo, más de una semana, lo cual era inusual para un cliente habitual como él. Gilberto siempre me daba una sensación extraña y asumí que normalmente estaba ebrio, pero algo claramente iba mal en su vida personal. Sin embargo, una noche muy tormentosa, con menos clientes de lo habitual debido a la tormenta, escuché el tintineo de la puerta principal cuando alguien entró. Juraría que antes de mirar, imaginé que era Gilberto, y cuando miré, me sorprendí al ver que realmente era él, pero en una versión mucho más aterradora. Estaba completamente empapado. No llevaba impermeable ni paraguas, solo una camiseta oscura y pantalones vaqueros. Su largo cabello estaba empapado y se quedó de pie junto a la puerta, mirando fijamente la pared. Parecía enojado, y sin embargo su mente estaba en otro lugar, como si estuviera pensando intensamente. Me asusté por cómo estaba parado allí, empapado, sin moverse ni decir una palabra. Le dije, Gilberto, ¿estás bien? No giró la cabeza ni se movió. Simplemente se quedó quieto y dijo, hice algo realmente malo. Le pregunté qué había hecho y luego finalmente me miró y dijo, necesito un lugar para esconderme. Luego caminó junto al mostrador hacia el pasillo del baño. Desapareció detrás de la pared y escuché que una de las puertas se abría y se cerraba. Genuinamente me estaba sintiendo incómodo con Gilberto en ese momento. No disfrutaba su presencia cada vez que estaba en la tienda, y esa noche algo estaba particularmente extraño en él. Parecía
un zombie, y su comentario sobre haber hecho algo realmente malo fue increíblemente espeluznante. Pasó un tiempo y Gilberto nunca salió del baño. Supuse que estaba ebrio nuevamente, probablemente desmayado o vomitando. De cualquier manera no quería intervenir. Y luego lo siguiente que recuerdo es que las luces del lugar se apagaron y la tienda quedó completamente a oscuras. Estaba parado en una gasolinera completamente oscura durante una tormenta, con un hombre ebrio y desquiciado. Usé la linterna desde detrás del mostrador para avanzar hacia la puerta trasera de la tienda, donde estaba el almacenamiento de inventario y el panel eléctrico. La puerta trasera estaba en el mismo pasillo que los baños. Mientras pasaba por las dos puertas de los baños, ambas estaban entreabiertas y Gilberto no estaba en ninguna de ellas. Entré por la puerta trasera. Planeaba ir directamente al panel eléctrico, pero me detuve cuando escuché un ligero goteo en alguna parte de la habitación y el chirrido de zapatos mojados. Mi corazón se hundió en mi estómago. Dije, Gilberto, en voz baja y asustada. Escuché chirridos justo a mi izquierda y cuando apunté con la linterna en esa dirección, ahí estaba Gilberto, con los ojos muy abiertos. Se abalanzó sobre mí y comenzó a gritar: «¡Te voy a matar!». Lo empujé lejos de mí mientras arañaba mi espalda. Corrí hacia la puerta delantera de la tienda. Él no me siguió. Tomé mi impermeable y corrí directamente a mi coche. Me senté en el coche mientras marcaba el 911 y hablaba con una operadora. Me quedé en la línea con ella y no pasó mucho tiempo antes de que llegaran un par de agentes de policía y entraran conmigo. Gilberto seguía escondido en la habitación trasera, acurrucado en un rincón, pareciendo un animal rabioso. Sus pupilas estaban dilatadas. Solo lo noté entonces, estaba bajo la influencia de algo. Lo llevaron a la comisaría después de que les contara que se abalanzó sobre mí. Me amenazó y dijo que había hecho algo realmente malo. Descubrí más de un mes después que este tipo llamado Gilberto en realidad se llamaba Martín y que había golpeado brutalmente a su esposa hasta matarla. Podría haber sucedido la misma noche en que entró en la gasolinera. En resumen, nunca quise volver a trabajar en un turno nocturno en ningún trabajo después de esa noche. Tenía 21 años cuando viví una experiencia muy extraña. Todo sucedió en un tranquilo pueblo de Santa Fe, Nuevo México, poco después de haber llegado desde mi país natal, Guatemala. Como muchos inmigrantes, me encontré trabajando arduamente en 2 empleos para construir un mejor futuro en este nuevo lugar. En una noche en particular, me tocó cuidar a un niño hasta muy tarde. Cuando finalmente llegué a casa, eran alrededor de las 2 de la madrugada. Yo vivía con mis padres, quienes, como era de esperar, ya estaban profundamente dormidos cuando entré. Apenas tuve tiempo para beber un vaso de agua antes de ir a la cama, sabiendo que tenía que levantarme a las 5 de la mañana para mi otro trabajo. Aunque solo tendría unas pocas horas de sueño, mi agotamiento me sumió en un sueño profundo en cuestión de minutos. Fue en ese sueño profundo cuando todo cambió. De repente me desperté de golpe, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La puerta de mi habitación se había abierto. Inicialmente pensé que era mi madre, quien intentaba despertarme, ya que a veces hacía eso cuando tenía que levantarme temprano. Sin embargo, algo estaba completamente fuera de lugar. La habitación seguía oscura y me pareció extraño que mi madre tuviera
una especie de toalla o tela cubriéndole la cabeza. Estaba a punto de decirle, ya me voy a levantar, mamá, pero mi voz se desvaneció por completo ante lo que vi. La persona que estaba frente a mí no era mi madre. No, era algo completamente distinto, algo que no puedo describir con palabras. Por más que lo intenté, no pude pronunciar ni una sola palabra. Me encontraba completamente paralizada por el miedo. Instintivamente cerré los ojos y comencé a rezar, esperando que esta presencia desapareciera. Pero en lugar de desaparecer, esta entidad o ser o lo que fuera se sentó en la esquina de mi cama. Aún rezaba con todas mis fuerzas, deseando que este ser se fuera. Entonces esta cosa comenzó a hablarme, y lo más extraño es que la voz que escuché sonaba exactamente como la de mi hermano. Lo que me dijo heló mi sangre. Por favor, dijo, cuida de mis hijos si algo me sucede. La voz era inconfundiblemente la de mi hermano, pero sabía que eso era imposible. En ese momento mi hermano estaba en Guatemala, a miles de kilómetros de distancia. El terror me invadió por completo y finalmente mi cuerpo respondió. Grité con todas mis fuerzas, ¡Mamá! Mis padres acudieron corriendo a mi habitación, visiblemente preocupados por mi grito. Les expliqué lo que había sucedido, pero cuando mi padre revisó la casa, no encontró a nadie más. No hay nadie en la casa, dijo con certeza. A pesar de tener 21 años en ese momento, después de ese incidente dormí junto a mis padres durante varias noches. Fue una experiencia que jamás olvidaré, una que me hizo cuestionar la realidad y me recordó la importancia de la protección familiar, incluso en los momentos más aterradores de la vida.